Saludos, buenas, ¿cómo están todos? Responder. Sí, te escucho. ¿Cómo que vida privada? Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Bien, líderes, espero que todos se encuentren excelentemente bien. Bienvenidos a nuestro tercer encuentro de tres que Bueno, les comento que iniciamos el proceso de evaluación de las entregas realizadas. Si aún todavía, en el caso de algunos, le falta algo pendiente por evaluar de los entregados hasta el momento, en el transcurso de esta semana vamos a estar trabajando en esa parte también. El día de ayer fueron habilitadas las últimas dos unidades, las unidades 4 y 5, que son las que vamos a estar viendo el día de hoy en nuestro encuentro, precisamente para eh, aclarar cualquier duda que pueda surgir en este sentido. Vamos a ir abriendo las diferentes actividades, cuestión de irlas revisando una por una. Y de esta manera entonces aclararlas. Bien, miren señores, en este caso de la unidad 4 vamos a estar trabajando con el tema de la base de datos o el manejo de los datos. Bien, más bien. Tenemos inicialmente un foro de participación, el cual es un foro más orientado a sellar el conocimiento de la unidad 3. Este foro es importante aquí que hagan sus aportes. Recuerden que los foros tienen una puntuación también. Y muchas gracias a los que han realizado sus aportes hasta el momento. Entonces, básicamente acá se le pide un breve resumen del contenido visto en la unidad 3, a fin ahí ya de ir sellando ese contenido y pasando al contenido nuevo, que es el que vamos a estar viendo el día de hoy. Específicamente con el tema de lo que es el ordenado y el filtrado de los datos. Bien, el ordenado y el filtrado de los datos, que es algo muy utilizado en Excel, precisamente cuando tenemos la necesidad de mostrar dentro de muchos datos un contenido que sea el que cumpla con una condición en específico. Entonces, no siempre se eliminan los datos, o más bien cuando utilizamos este tipo de herramientas como el ordenado y el filtrado de los datos, no se eliminan los datos de origen. Más bien solamente se muestran los datos que cumplan con dicha condición. Bien. Entonces, es parte de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Esta es la instrucción de la unidad. Y en cuanto a la guía, aquí tenemos la guía en la cual se detalla un poquito más sobre esos conceptos de filtrado, ordenado de datos y algunos conceptos adicionales que aunque no lo vamos a estar viendo acá en el área práctica, pues viene siendo como una breve introducción a lo que vamos a ver en el módulo intermedio. Conceptos como validación de datos, qué es y demás, y conceptos como funciones de subtotales y tablas dinámicas. La vemos en el módulo intermedio.
Bien, entonces, en lo que respecta a la parte práctica. Pero aquí se le da como una breve introducción, precisamente para que vayan teniendo conocimiento de lo que vamos a ver más adelante, los que opten por continuar con el módulo intermedio. Entonces, hablando directamente acá del filtrado, así como les había comentado anteriormente, lo que buscamos es básicamente con el filtrado de los datos, colocar en este caso una condición, y en base a esa condición se mostrarían los datos que cumplan con dicha condición. Esa condición puede ser simple, la cual se puede colocar a una columna en específico, y también puede ser compuesta, la cual puede tener dos o más columnas en juego. Un punto importante a tomar en consideración cuando utilizamos el filtrado compuesto es que a mayor cantidad de columnas que intervienen en el filtrado, es más complejo que se muestre un registro que cumpla con todas esas validaciones. Bien, entonces, pues deben de darse todas las condiciones para que se muestre un registro. Por ejemplo, si yo acá en el puesto selecciono e indico que el registro debe mostrar las personas que sean directores o gerentes, ¿sí? Que estén en un rango de edad entre 30 y 45 y que estén en un rango de sueldo de entre X o Y sueldo. Bien, entonces aquí deben cumplirse estas tres condiciones para que se muestre un registro. Es la idea del filtrado de los datos. Ya aquí en esta hoja que vemos en esta opción acá, cómo utilizar los filtros, se muestra como una breve descripción más clara de lo que es el proceso como tal, en el cual se muestra una especie de nómina simulada, ¿verdad? Acá les indica a través del menú dato cómo activar la opción de filtrado. Dicha opción debe presionarse o seleccionarse con la fila del encabezado de la tabla seleccionada. Y luego de que se aplique el filtrado, entonces aquí aparecen estas pestañas que no las teníamos anteriormente. En base a esas pestañas que representan las columnas, es que yo voy a seleccionar qué tipo de datos es que yo quiero o qué tipo de condición es que yo quiero que se muestre. De aquí se ve aplicado la condición que se aceptó, que en este caso es administración. Y ya una vez aquí se van mostrando en este caso se elimina. La idea es, en la actividad práctica, ir mostrando diferentes formas de aplicar filtrados y el ordenado de los datos. Como de costumbre, los audiovisuales pregrabados le van dando una muestra paso a paso de cómo realizar la actividad. Nuestro encuentro básicamente nosotros detallamos un poco más, pues por cuestión de tiempo en esos audiovisuales pregrabados, voy muy directo a lo que es la actividad como tal. Bien. Entonces, cuando ustedes descarguen la actividad, que es esta que está acá, cual ya yo he descargado aquí, esa actividad está compuesta por 10 hojas. Cada una de esas hojas tiene los datos que se van a utilizar y también tiene las instrucciones de lo que tienen que realizar. Bien, de estas 10 hojas, tienen 5 orientadas al ordenado de datos, diferentes formas de ordenar los datos. Y luego tenemos 5 más orientadas al filtrado de los datos, diferentes formas de filtrar los datos. Entonces, vamos a iniciar por ordenado 1. Aquí tenemos los diferentes datos y aquí tenemos la instrucción. Aquí nos pide ordenar la base de datos según la categoría en forma ascendente. Punto a tomar en consideración, cuando vamos a utilizar la función de ordenado, dicha función se hace en la selección de los datos, más no en el encabezado de la tabla. Bien, porque la idea no es, pues como el nombre lo indica, ordenado. Yo voy a ordenar esos datos en base
a un requerimiento en particular. Bien. Entonces, si selecciono el encabezado, es probable que dicho encabezado también se mueva y no es la idea. La idea es que el encabezado se mantenga y yo ordene los datos como tal. Entonces, el ordenado se aplica a la selección de los datos, mientras que el filtrado se aplica al encabezado de los datos. ¿Estamos claros? Entonces, acá yo voy a hacer una selección de los datos. Control Shift, flecha hacia la derecha. Control Shift, flecha hacia abajo. Y aquí yo hice esa selección completa de los datos. Bien. Control Shift, flecha a la derecha. Control Shift, flecha hacia abajo. Claro, estaba posicionado acá, en la celda A11. Entonces, el ordenado, en este caso, me lo está pidiendo en base a la categoría. Bien. En este caso, yo voy a seleccionar solamente esa categoría, esa columna que se llama categoría. Bien. Entonces, acá yo voy a hacer la selección. Control Shift, flecha hacia abajo, y ya tengo aquí seleccionada esa columna en particular. ¿Qué buscamos acá? En orden ascendente, o sea, de la A a la Z. Bien. O de, si es numérico, del menor al mayor. Bien. Entonces, aquí yo voy en el menú inicio, tengo aquí en la sección de edición, diferentes formas de ordenar y de filtrar. En el menú de datos también tenemos otras opciones que podemos incluir inclusive más avanzadas, que la estaremos viendo más adelante. Entonces, si yo, por ejemplo, estando acá, le indico que va a ser la categoría, ya la tengo seleccionada, el orden ascendente yo lo voy a aplicar a través de acá, ordenar de la A a la Z. Bien. Entonces, este menú que tenemos acá es un menú variable. Va a variar dependiendo del tipo de datos que tengamos seleccionados. Bien, entonces eso es muy importante también saberlo. Por si en dado caso luego nos aparece otro tipo de opción, ya sabemos por qué razón es. Entonces, aquí les decimos de ordenar de la A a la Z. Él nos va a preguntar que junto a esa selección de datos yo tengo otros datos que quiero que hagan con ellos. En este caso, yo puedo ampliar la selección, que es la opción más utilizada, donde se amplía la selección de las celdas. De esa manera, cada una de estas columnas o de estos registros van a su nueva posición de manera completa e íntegra. Si yo digo aquí continuar con la selección actual, ese ordenado se va a aplicar solamente a la selección que tengo en este momento. Bien, y la idea no es esa. La idea no es que este producto que se está vendiendo más tarde tenga un proveedor de repostería y viceversa. No es la idea. Entonces decimos aquí ampliar selección, ordenar, y aquí podemos visualizar que el nuevo orden es en base a la columna de categoría. A, B, C y así sucesivamente. Sin importar los demás, ese es el orden que se está asumiendo. Bien. Si vemos el ordenado 2, vamos a hacer el mismo ejercicio. Lo único que en este caso vamos a ordenar la base de datos según el total. O sea que la selección de la columna va a ser la columna total de forma descendente. Entonces me dirijo acá. Control Shift, flecha hacia abajo. Y acá van a notar, miren cómo cambió el menú. En vez de que diga de la A a la Z o de la Z a la A, dice de menor a mayor o de mayor a menor. Como me dice de forma descendente, ya yo sé que es de mayor a menor. Entonces acá amplío la selección nuevamente y ya aquí podemos visualizar cómo va descendiendo el valor de los diferentes registros, que fue lo que se nos solicitó. ¿Alguien va conmigo realizando la actividad? Estoy como con unas náuseas. ¿Alguno va conmigo realizándola? Susana, perfecto. Sí, Muchas gracias. Excelente. Entonces vamos a continuar. Vamos al ordenador 3. En el ordenador 3 se pone un poquito más interesante esto. Pues acá se nos pide ordenar la base de datos
según el siguiente orden de proveedor. O sea, aquí se nos suministra una lista en base a la cual se ordenen los datos. Yo voy a copiar esa lista. Y aquí vamos a utilizar el concepto de lista personalizada que vimos la semana pasada. Pero en este caso, en vez de insertar datos, lo vamos a utilizar para crear una lista y en base a esa lista, yo ordenar mis datos. Bien. Entonces, aquí me está diciendo que es en base a la columna proveedor. Me posiciono acá, Control Shift, flecha hacia abajo. Y una vez seleccionados los datos, yo le voy a indicar que va a ser un ordenado, pero en este caso personalizado. Cuando digo ordenado personalizado, que amplío la selección, me va a pedir acá en base a qué criterio yo quiero que se ordenen esos datos. Entonces aquí yo le voy a decir, bueno, mira, van a ser en base a la columna proveedor. En vez de utilizar el valor de la celda, que es lo que utiliza regularmente, vas a utilizar, no, en este caso sí vas a la lista, si existe, ya la puedes. Si no existe, te colocan este nuevo, están los datos que No se escucha, profe. los demás me Maestro, pueden no se confirmar. escucha. Los demás me pueden confirmar. Ahora sí lo escucho. Una pregunta, profe. Realmente es la primera vez que me conecto desde mi celular. Ajá. Es no que yo no pueda ver la pantalla. El hecho de que No, yo tenga el celular. no debe mostrarse. Deme un segundo para ver. Que a veces o tiene que deslizar la pantalla o en ocasiones yo puedo aquí o sea, quitar el compartir y volverlo a agregar. Ay, perdón. Ahora sí. Intente. Ahora sí se le muestra. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Excelente. Gracias. Entonces, siempre la orden. Entonces, les decía, acá van a seleccionar la lista personalizada. Bien, la lista personalizada. Déjame ver, parece que hay un micrófono abierto. No. Entonces, Pablo LTD lo va a ver como dos nombres separados. Entonces, ahí tenemos que hacer un cambio, los que quieran hacerlo, que le aparezca como LTD, hacer un reemplazo del nombre, pero en este caso no es obligatorio. ¿Bien? Le decimos aceptar, agregamos aquí primero la lista y aquí la seleccionamos. Miren acá. Aceptar. Aquí se nos muestra la lista que acabamos de crear. Le decimos aceptar nuevamente y ahora podemos visualizar cómo él se muestra Leica Trading, luego Car Kiowi. Bien. De Pablo LTD salta a Grandma Kelly. Miren acá. Entonces, como les decía, Pablo LTD no se lo va a dejar de último porque él está buscando un nombre que se llame Pavlova y otro nombre que se llama LTD y no existe. Entonces, al estos valores tener una coma, la lista personalizada lo ve como dos valores. Una solución a esto sería sustituir el Pavlova, LTD por Pavlova.ltd o Pavlova-LTD para que él lo vea como un solo nombre. En cuanto al ordenado 4, aquí en el ordenado 4 nosotros vamos a utilizar el tema de los colores para hacer ordenado de los datos. Por ejemplo, en este caso se nos pide que según el color del texto en la columna precio por unidad, debemos ordenar los colores, debemos ordenar las celdas en base a los colores. Esos colores tienen una secuencia que son rojo, azul y verde. Y para esto yo voy a hacer la selección acá, Control Shift, flecha hacia abajo.
ordenado personalizado. Amplío la selección. Y aquí yo puedo indicar, por ejemplo, la columna que estamos trabajando es precio por unidad. Precio por unidad. Y aquí vamos a seleccionar qué tipo de ordenado, en base a qué queremos ordenar. Por ejemplo, en base al color de la fuente o en base al color de la celda. La celda es como el relleno de color que tenga el relleno de la celda. Aquí le voy a decir en base al color de la fuente. Y él automáticamente me hace un scan de los diferentes colores que yo tengo acá. Si se fijan, aquí él encontró verde, luego azul, luego rojo. Bien. Entonces, yo voy a ir haciendo la selección en base a la secuencia que me haya pedido acá. Por ejemplo, primero me pidió el rojo, yo selecciono el rojo. Puedo agregar un segundo nivel de profundidad y hacer el mismo proceso nuevamente. Color de la fuente, ahora el azul. O puedo simplemente seleccionarlo y decirle aquí copiar nivel. Ya él me copia todos los datos iguales y aquí yo simplemente cambio el color. Bien, son diferentes formulaciones. Así yo puedo aquí tanto agregar nivel, copiar nivel, eliminar niveles, entre otras funcionalidades también. Le digo aquí aceptar y podemos identificar cómo acá se muestran ahora en un orden específico los colores. Se ordenó en base a unos colores en específico. Bien. Lo mismo nos va a pasar en el ordenado 5. En el ordenado 5 lo vamos a hacer igual, pero en este caso va a ser en base al total, la columna total, es esta que está acá, la cual está compuesta en este caso por un relleno en las celdas. Si se fijan, todo el texto está en color negro y lo que cambia es básicamente el relleno de la celda. Decimos igual orden personalizado. Aquí vamos a decir que es la columna total. Va a ser en base al color de la celda y no al de la fuente. Hizo el scan de los colores. Aquí veo los tres colores. Primero me informa que va a ser el amarillo, el rojo, luego el amarillo y luego en verde. Un semáforo. Vamos a hacer. Copiamos el nivel. Vamos a amarillo. Copiamos el nivel. Vamos a verde. Y aquí está. Pedimos aceptar. Y aquí él hizo el ordenado en base a esa secuencia de colores que hemos indicado anteriormente. ¿Lo tienen? ¿Vamos bien? No se me queden atrás. El día de hoy tenemos mucho contenido. Ok, entonces en cuanto al filtrado, vamos a filtrado 1. Habíamos dicho anteriormente que el ordenado se hace a los datos que representan los datos de la tabla. En el caso del filtrado se aplica al encabezado de la tabla. Bien, entonces selecciono mi tabla y vengo acá y aplico el filtrado en base a lo que me está indicando acá. Miren aquí como ya aparecen las pestañas a través de las cuales yo puedo hacer ese filtrado de datos. Ahí abajo, le digo yo no. Aquí me muestra solamente Sí, las ventas de queso cabrales y tofu de un vendedor en específico. Bien. Por ejemplo, queso cabrales y tofu ya sabemos que son nombres de productos. Entonces aquí yo puedo seleccionar específicamente y descotejo todo y específicamente selecciono ese, ese producto o esos productos. Bien. Queso cabrales y tenemos a tofu y tenemos queso cabrales. Entonces, aquí se muestra queso cabrales y tofu, pero a la vez, como les comentaba anteriormente, miren cómo acá nos muestra como una especie de embudo
indicándonos que ya hay un filtrado en base a esa columna. Bien. Pero aquí me dice luego que debo también utilizar las o filtrar también por la columna vendedor. Bien, que debe mostrar este vendedor en específico para ver cuáles fueron las ventas de esos productos que hizo ese vendedor. Pues si se fijan aquí en vendedor, tengo diferentes vendedores que hicieron venta de estos productos. Y lo selecciono. Y ya aquí la lista se reduce bastante. Bien, se reduce bastante. Punto importante. Acá no pueden visualizar cómo saltan las filas. De la fila 11 salta a la 140, luego a las 350 y luego a las 449. Esto confirma que hay muchos registros que no se están visualizando simplemente porque no cumplen con la condición que hemos indicado el filtrado. Bien, entonces no es que las informaciones se han eliminado. De hecho, si yo aquí quito el filtrado de los datos, podemos ver cómo aumenta la cantidad de registros. Bien, entonces eso para que lo tengan en cuenta. Así podemos continuar aplicando el filtrado a diferentes, a las diferentes hojas. En este caso me pide que solamente se visualicen las ventas realizadas en la ciudad de Manchester. Entonces voy a hacer un filtrado y voy a seleccionar acá la ciudad en específico, que es esa que está acá, para que solamente se muestren las ventas de esa ciudad. En el filtrado 3 me solicita que se muestren los registros mayores a 1500 en la categoría de productos lácteos. Nuevamente un filtrado compuesto. Vamos a seleccionar el tipo de productos, ¿verdad? Que es una categoría. Entonces, acá yo le voy a indicar que va a ser los productos lácteos. Y en el precio por unidad, en el precio por unidad, yo le voy a indicar que va a ser mayor a 1500. Bien. Y aquí es donde se pone un poquito más interesante, pues si tenemos muchos productos por encima de 1500, sería una labor para nosotros, muy trabajoso para nosotros seleccionar. Vamos a imaginar que en vez de que sea 1500, sea mayor a 100. Yo tendría que visualmente acá ir seleccionando lo que sea mayor que 100 para que el filtro lo tome en cuenta. Bien, en este tipo de escenarios en los que tenemos una función que puede ser muy abierta, podemos utilizar este menú que está aquí arriba, que es un menú dinámico también, igual que el que vimos anteriormente, que cambia dependiendo del tipo de datos que tengamos seleccionado. Bien, entonces aquí yo tengo algunas condiciones que en base a esas condiciones yo puedo agrupar un sinnúmero de datos y filtrar en base a esa agrupación. Por ejemplo, si aquí me dice mayores que 1500, yo puedo venir acá y decir mayor que, y simplemente pongo el valor 1500 y él va a englobar aquí todos los valores que estén por encima de 1500 que correspondan a la categoría de productos lácteos. Recuerden que si es un filtro compuesto, deben cumplirse todas las condiciones de todo el filtro aplicado. En esta ocasión, debe mostrarse de esta manera. ¿Por qué razón? Porque no hay ningún producto de la categoría de productos lácteos que tenga un valor como precio por encima de 1500. Si cambiamos algún producto, decimos este, 1580, y volvemos a aplicar ese filtrado, entonces se supone que ese producto debe cumplir, pues es mayor de 1500 y pertenece a la categoría de productos lácteos. Bien, ¿se entiende esta parte? ¿Todo claro? Reacciones, vamos a ver, quiero verlos reaccionando. Caroline, perfecto. Más, Margarita, Kaidiris, perfecto, perfecto. Ariadne también está por acá. Muchas gracias. Entonces, líderes,
Así vamos a continuar con los diferentes filtrados. Aquí vamos a ir aplicando, por ejemplo, en el caso de la columna total, vamos a aplicar un filtrado para que muestre específicamente los registros entre 3.000 y 15.000, que sea su valor total. Entonces, aquí en la columna total podemos aplicar nuestro filtrado. Lo único que en esta ocasión, si tenemos muchos valores por encima de 3.000, por ejemplo, miren acá, sería una labor titánica para nosotros ir seleccionando cada uno de esos valores para que se muestre. Bien. Y también aumentamos el margen de error. Entonces, porque lo estamos haciendo manualmente. Bien, entonces, aquí en esta ocasión podemos seleccionar la opción entre. Entonces, ya aquí me está diciendo, bueno, mira, el valor que se va a mostrar es mayor o igual a 3.000 y es menor o igual a 15.000. Claro está, en este caso, nos estamos pidiendo una función en específico, pero aquí yo puedo también jugar con esto si lo quiero mayor, igual y todo lo demás. Bien. Entonces ya, si le digo aceptar, van a notar que ningún valor va a ser superior a 15.000 y ningún valor va a estar por debajo de 3.000. Bien, eso ustedes lo pueden ver acá, de que se cumple con esa condición. Por último, también podemos hacer esto con fecha. El tipo de filtrado también lo podemos hacer con fecha, el cual podemos aquí aplicar el filtrado de datos. Y precisamente para mostrar que así como en los filtros de fechas, aquí también cambian. Pues como les indiqué, un valor dinámico, el menú. Y aquí en vez de decir entre y así sucesivamente, ahora me dice mañana, hoy, ayer. ¿Por qué? Porque tengo una columna que tiene datos de fecha. Y entonces ya él analiza los datos que tiene esa columna en la cual estoy filtrando. Y él me puede decir acá, me permite seleccionar en diferentes tiempos en este caso. Si es entre, por ejemplo, como es el caso, porque me está diciendo aquí entre enero y marzo de 2018. Entonces aquí él me permite abrir un calendario. Bien, y yo puedo jugar con esto. Si yo quisiera aquí, por ejemplo, seleccionar una fecha, y ya aquí yo digo, bueno, mira, vas a ser 2018. Cuando le digo abrir nuevamente, ya aquí me abre en el 2018, ya yo puedo decirle aquí enero, por ejemplo, el día primero. Puedo copiar esto si quiero, y así ya cuando abro aquí debajo, ya estoy en el 2018. Y aquí indico que va a ser marzo 31. Cuando le digo aceptar, ya automáticamente aquí se muestran todas las fechas que están entre enero y marzo del 2018, específicamente. Bien, entonces la idea acá es que ustedes realicen todos estos cambios, tanto en el ordenado como en el filtrado de datos, y guarden esa actividad práctica y luego entonces la carguen en lo que es y coloque aquí la actividad 1 de la unidad 4. Bien, coloque aquí la actividad 1 de la unidad 4. Esa es la idea. En cuanto a lo que es la unidad 5, ya aquí vamos a ver algunos conceptos también muy interesantes. Pues acá vamos a ver el concepto de gráfico, vamos a ver la parte de gráficos estáticos, que es parte de lo que vamos a estar trabajando en esta unidad 5. En el módulo intermedio vemos lo que son los gráficos y las tablas dinámicas, o sea que vamos avanzando ya ahí en el módulo intermedio, esas, esas opciones más avanzadas. ¿Bien? Entonces, básicamente aquí se da una breve descripción de lo que se trabaja aquí con el tema de los gráficos estáticos. Básicamente lo que logramos con los gráficos es tener una representación en imágenes y en gráficos sobre los datos que se están analizando. Hay diferentes tipos de gráficos, como de pastel, de columna, cilíndrico, de barras, de área, de línea, diferentes tipos de gráficos, ¿bien? También vamos a trabajar la parte de impresión, cuando tenemos que seleccionar un área en específico de impresión, sin la necesidad de alterar el contenido de alguna tabla o algunos
o algunas celdas que ya se hayan programado. Y también vamos a trabajar con el concepto de macros. Bien, en este caso buscamos mostrar parte de lo que es los macros grabados, que son la forma más fácil de nosotros ejecutar los macros. Y se utiliza en esta última unidad precisamente con la idea de motivarles a que continúen en las capacitaciones siguientes, pues en esas se desarrolla mucho más ese tipo de funcionalidades, funcionalidades avanzadas. Entonces, ¿cómo habilitar la pestaña de macro? La cual tenemos que habilitarla, pues no viene habilitada por defecto y demás. Todas esas funciones las vemos en esta unidad 5. Como foro de la unidad 5 deben de explicar con sus palabras la importancia de los temas tratados en esta unidad. El foro tiene un valor de 5 puntos. Recordarles que el mínimo para aprobar son 60 puntos acumulados. Entonces, deben ir viendo ahí cómo van sus avances. Bien. Audiovisuales pregrabados. Eh, Aló. Sí, 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 adelante. una pregunta en cuanto a eso. Yo he estado trabajando y completando los foros, subiendo las tareas, pero me llama la atención que dice que yo tengo creo que un 24% aprobado, algo que es que dice cuando yo entro a la plataforma, pero yo estaba con una de Sí, mis compañeras, creo que con Carolyn, y estábamos comparando esa parte de los puntos. Yo le dije, le voy a preguntar al profesor porque yo he estado cargando clases y, y todo lo que se ha requerido. sí. En Entonces, este caso se refiere a esto, al progreso estoy general, ¿verdad? falta. Se refiere a esto, al progreso general. Sí, lo que pasa es que por aquí no lo puedo hacer porque estoy en el celular, Ok, ok. Bueno, pero cuando básicamente, está la plataforma. sí, ese es el progreso general. Ese progreso es como un control propio para ustedes, para que ustedes lleven un control de las actividades que van realizando. Por ejemplo, cada vez que ustedes acceden a una actividad, aquí hay algunas que inmediatamente usted la lee o hace una entrega o yo le retroalimento y le coloco una calificación, ya ella va automáticamente va subiendo. Pero hay otras Okay. como esta, por ejemplo, que yo debo marcarla como hecha, por ejemplo. Bien. Entonces, eso Sí. como para llevar un control de que yo esa actividad la vi, no se relaciona para nada con el tema de las calificaciones. Ok. Eh, Bien, es como un control de avance en las diferentes actividades. Va a llegar un momento que usted va a estar como un 98, 99%, y hasta que yo no evalúe si hay algunas actividades pendientes, no va a llegar a 100. Ok, ok, perfecto. Listo, siempre la Bien, otra. gracias. Entonces, así van a encontrar también los audiovisuales pregrabados que le van a ayudar a tanto manejar los gráficos, el área de impresión, así como también habilitar el menú de programador y demás. Bien, entonces, apoyarse mucho en esas herramientas que son de mucha ayuda. En cuanto a la actividad, la vamos a descargar, aquí la tenemos. La misma cuenta con 3 hojas. Una hoja con la parte de los gráficos, que es la idea ponerlos en práctica. Otra hoja con el área de impresión, cómo nosotros especificar un área de impresión sin tener la necesidad de achicar columnas para que los datos salgan un poquito más juntitos y demás. Bien, entonces, Ay, eh, excelente, excelente. ese, ese tipo de funciones queremos también aplicarla. También en cuanto al macro grabado, vamos a mostrar también algunas funciones. Pues básicamente los macros, como bien lo indica acá, son una secuencia de instrucciones que pueden ser programadas o grabadas, mediante las cuales se pueden automatizar tareas de uso recurrente. O sea que yo no tengo, si yo tengo tareas que hago de uso frecuente, entonces puedo automatizarlas para que con un botón, un clic, se realicen de manera automática. Entonces aquí se les pide tanto habilitar la pestaña como crear el macro para hacer el cálculo de esta pequeña nómina que tenemos acá.
La pestaña programador de la que estamos hablando es esta que está aquí en la parte superior, en el menú. Se llama programador o desarrollador, dependiendo de la versión de Excel que tenga. Y por lo regular no se muestra visible a menos que usted la haya activado previamente. Bien, entonces, esa es la idea. De este tipo de macro vamos a ver el grabado, que es el más fácil de utilizar, aunque tiene algunas limitantes para hacer algunas automatizaciones más complejas, pero es bien fácil de utilizar. Ya en Excel avanzado vemos la programación de macros, que ya aquí pasamos a otro nivel un poquito más avanzado, con herramientas un poco más sofisticadas. Entonces, en cuanto a los gráficos, nos ayudan definitivamente a identificar o a plasmar de manera gráfica todos estos datos y a que sean analizados visualmente de manera más fácil. Tenemos diferentes tipos de gráficos. Aquí tenemos una nómina del mes de febrero, otra del mes de marzo. Y acá tenemos como un breve reporte con el neto de cada mes para cada uno de los empleados de la empresa. La idea básicamente aquí es seleccionar el reporte desde donde se van a surgir los datos y a través del menú insertar en la sección de gráficos yo puedo elegir el tipo de gráfico que yo quiera insertar. La idea aquí es insertar diferentes tipos como gráficos de columnas, de línea, de área y de pastel. Bien, analizar la diferencia entre estos. Entonces yo tengo aquí y puedo decirle aquí, bueno, yo quiero de barra en diferentes dimensiones. Tengo aquí inclusive, puedo jugar con esto para que se vea de esta forma. Cada uno de esos objetos que se insertan a la hora de yo seleccionarlo, miren, si le doy un clic fuera, a la derecha de ayuda no nos aparece ningún menú. Mientras que si vuelvo a seleccionar los datos, a la derecha de ayuda nos aparecen diferentes menús que nos permiten modificar las propiedades de los objetos como el color, la paleta de colores, entre otras funciones. Bien. E incluso puedo cambiar qué datos yo quiero que se muestren con el diseño aquí. Estos diseños que yo puedo cambiar dependiendo de la información que yo quiero que se muestre. Bien. Claro, algunos de estos van a requerir que se agranden un poquito más los gráficos y demás. La idea aquí es que usted ponga en práctica el uso de diferentes eh, tipos de gráficos. Por ejemplo, vuelvo acá, selecciono, vuelvo a insertar y vamos a insertar ahora el de línea, por ejemplo. Y así podemos ir viendo la diferencia entre un tipo de gráfico y otro. Si quieren cambiar, por ejemplo, aquí el título del gráfico, pueden modificarlo. Bien. Pueden incluso acá ver algunas funciones adicionales como un título de eje, si lo quieren de este lado, un título de eje. Si quieren la etiqueta de datos que se colocan en la parte superior. Si quieren una tabla de datos que se colocan en la parte inferior. O si quieren la línea de leyenda, entre muchas funciones adicionales que se pueden agregar. Bien. En el caso de lo que es la inserción del gráfico de pastel, que es este que está acá, ese gráfico, a diferencia de los demás gráficos que hemos visto, como el de barra, el de título, perdón, el de línea o el de área, no nos permite tener varios tiempos en un mismo gráfico. Si se fijan aquí, yo tengo el sueldo de Colón en el tiempo de febrero y en el tiempo de marzo. En el caso de el de pastel o el de anillo, solamente me permite un tiempo a la vez. Entonces, yo selecciono estos valores, inserto uno, se muestra de esta forma. Bien. Y si quisiera, por ejemplo, insertar marzo, entonces vuelvo a seleccionar solamente nombre y apellido y con la tecla control presionado, selecciono marzo. De esta manera me salto febrero. Y cuando vuelvo a insertar el gráfico, entonces ya aquí tengo los datos específicos de marzo. ¿Puede entender? Entonces, esa es la idea de que ustedes tengan acá los diferentes tipos de gráficos que se le están solicitando acá. Perfecto. Para lo que es el área de impresión,
El área de impresión, por lo regular, yo la utilizo por acá desde el menú disposición. Y si vamos a archivo, imprimir, nos vamos a dar cuenta de que este archivo tiene aquí debajo, me dice una de 5 páginas. Bien, o sea que este archivo tiene 5 páginas. En el requerimiento nos está solicitando realizar los ajustes necesarios para que cuando se haga la vista previa solamente se muestren estas 4 columnas. Nombre, apellido, sueldo bruto y sueldo neto. Entonces, yo aquí puedo seleccionar las diferentes columnas. Si hay alguna que está fuera de la secuencia, como sueldo neto, puedo seleccionarla con control presionado. Y nuevamente, en disposición de página, área de impresión, yo puedo establecer un área de impresión con esa selección de columnas que ya tengo. La establezco y cuando voy a archivo, imprimir, ya acá se nos muestran solamente 2 páginas de las 5 que se nos mostraban anteriormente. Adelante, Ariadne. La compañera Kismel hace tiempo que está intentando ingresar y no puede. Sí, yo la acepto a ella. No sé si hay algún tema con la velocidad de su internet, donde esté, porque yo la acepto cada vez que intenta entrar, le acepto, le admito, pero como que se vuelve a caer. No sé si hay algún tema con su internet en específico. Bien, pero de todas formas estamos grabando y lo vamos a compartir a la mayor brevedad si No sé si se le dificulta. Dígame. bueno, está bien, profesor, gracias. Está Ok, bien, profesor, gracias. siempre la hago. Entonces, vamos a ver ahora la parte de el macro grabado. Bien, miren, para nosotros habilitar esa pestaña de programador, lo vamos a hacer a través de la opción Archivo más opciones. Archivo más opciones. Aquí les va a aparecer estas opciones. Aquí vamos a ir a la opción de personalizar cinta de opciones. Esto está en la guía paso a paso y también está en los videos pregrabados también paso a paso. Aquí pueden visualizar en personalizar la cinta de opciones que estas opciones que tienen aquí arriba responden a todas estas que están acá. Por lo regular, programador no viene cotejado y por esa razón no sale acá. Si yo lo decotejo, le doy a aceptar, van a notar cómo desaparece aquí. Bien. Entonces volvemos nuevamente. Archivo, más opciones, personalizar cinta de opciones. Y aquí debajo selecciono programador. Acepto y aquí me aparece nuevamente. Bien. Entonces, lo primero que yo voy a utilizar aquí de estas opciones es la grabadora de macros. Cuando yo voy a grabar un macro, aquí él me pide un nombre, una combinación de teclas con la cual lo puedo invocar, el lugar donde yo quiero almacenar ese macro. Tenemos diferentes lugares, por ejemplo, este libro, que es el que regularmente utilizo para que así cuando elimine el archivo, ese macro se vaya y así cuando vaya a trabajar otra clase no me aparezca disponible. En un libro nuevo significa que cada vez que se abre un libro nuevo, ese macro que yo estoy grabando va a aparecer. O en mi lista de macro personal, que va a ser el lugar como mis documentos, pero específicamente para macros. Todos los macros se guardan ahí, ya cuando yo lo utilizo para algo laboral o algo que sea productivo, ¿verdad? Que le vaya a dar cierto uso, entonces yo lo guardo acá. El nombre del macro no debe tener espacio. Por ejemplo, si yo voy a colocar aquí cálculo de nómina, no debe tener ese espacio. O sea, yo le agrego aquí un underscore, una línea abajo. No. ¿Bien? La combinación de teclas puede ser con la letra que usted quiera. En este caso, si yo pongo una I latina, en minúscula me dice que está disponible porque no me le agrego ningún otro valor. Pero si yo agrego control P,
mayúscula, por ejemplo, van a notar como él me pone aquí, control más shift más P. ¿Por qué? Porque control P solamente ya está ocupado para la combinación de teclas para impresión. Bien, entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, y por último, una breve descripción de lo que hace el macro. Eso es de suma importancia. Si mañana no estamos disponibles nosotros, quien venga a utilizar el macro puede identificar qué hace ese macro, si hay varios macros también. Cuando presiona aceptar, van a notar que acá les aparece detener grabación. Vamos a aceptar. Aquí nos dice detener grabación. Y aquí entonces nosotros vamos a realizar todo este cálculo. Mientras estemos realizando este cálculo, la grabadora de macro va a ir aprendiendo qué es el cálculo que yo estoy haciendo. Pero ese cálculo va a ser en base a las celdas y a los operadores que yo esté utilizando. La idea es que si luego de nosotros grabar el macro, queremos utilizarlo, pero con valores de sueldo bruto diferentes, que el macro pueda hacer el cálculo en base a los valores porcentuales y cálculos realizados. Bien, entonces aquí empezamos a hacer el cálculo. Por ejemplo, igual a este valor por 2%, presiono Enter, hago el arrastre para que me haga el recálculo. Igual a este valor por 2.5%. Estamos haciendo el cálculo aquí de las ARS y luego de la FP. Presiono Enter, arrastro hasta aquí. Igual este valor por 3%. Presiono Enter y arrastro hasta aquí. Y entonces, acá vamos a hacer el total de descuento. El total de descuento va a ser igual a la sumatoria de los tres descuentos. Aquí vamos a sumar. Arrastramos. Aquí está. Y por último, acá vamos a hacer el sueldo neto, que va a ser la diferencia entre el sueldo bruto menos el total de descuento. Entonces aquí decimos igual, sueldo bruto menos total de descuento. Presiono Enter. Aquí me dice el sueldo neto. Si se fijan, aquí tenemos una especie de totales, ¿verdad? La idea aquí es que se puede agregar el total de cada columna para saber cuál fue el total descontado por impuestos sobre la renta, por ARS, por AFP, entre otros. Entonces, yo voy a seleccionar los datos y voy a hacer aquí el uso de autosuma. Todo eso se va grabando. Y de hecho, si yo hago aquí un arrastre de manera horizontal, él va a hacer el recálculo de cada una de las columnas. Bien. En este caso ya hemos hecho aquí el cálculo de la nómina. Yo voy a volver a programador y voy a detener la grabación. Una forma de yo visualizar que ese macro se grabó es yendo aquí a la opción de macros. Y aquí yo voy a ver que ese macro se ha grabado efectivamente. Si quiero ver lo que hay detrás de ese macro, puedo decirle modificar. Y aquí voy a ver el código que se generó al yo grabar ese macro. Viene aquí el nombre del macro, la descripción que le puse, el control de la combinación de teclas y toda la selección de celdas que hicimos, creó todo este código que luego vamos a ver en avanzado con qué se come eso, ¿bien? Por ahora simplemente quería que lo vieran, no quiero que se ofusquen. Eh, pero realmente las cosas interesantes en macro, en Excel, se hacen de esta forma. Bien. Entonces, ya nuestro macro está grabado, ya está funcional. La idea ahora es nosotros ponerlo a trabajar.
Entonces, yo voy a borrar todos estos datos, pues la idea es que en el caso de José Colón hubo un error. A él se le puso 5.000 pesos de sueldo y dio este valor acá y dio aquí 339 como un sueldo total neto, la sumatoria del total neto pagado. La idea es nosotros borrar esos datos, solamente dejar sueldo bruto, hacer el ajuste aquí en José a 50.000, que era su sueldo realmente. Y la idea es probar el macro para que él haga un recálculo en base al nuevo valor. ¿Bien? Para esto nosotros vamos a insertar un botón. Aquí podemos insertar en la parte de control, en la sección de controles, podemos insertar un botón. Vamos a utilizar aquí el primer botón, que es este que está acá. Este botón me permite a mí, yo enlazar, cuando lo voy a insertar, me va a abrir la lista de macros para que yo seleccione cuál macro yo quiero que se ejecute cuando yo presione ese botón. Esto me facilita a mí el uso del botón para yo ejecutar el macro. Bien, le digo aceptar, selecciono el macro, le digo aceptar. Este botón tiene un nombre, si lo quiero cambiar aquí lo puedo cambiar. Bien, doy un clic fuera y este botón está listo para yo probarlo. Inmediatamente yo presiono acá, podemos visualizar cómo él automáticamente ejecuta el macro y acá me hace el recálculo en base a estos valores, bien, al nuevo valor que hemos asignado, y acá de 339 subió a 380. Bien, entonces quiere decir que el macro está trabajando perfectamente bien. Un punto muy importante, luego de que hacen su macro y que está funcional, bien, es que el tipo de archivo en el cual se graba el macro es distinto. Y esto es lo más importante luego de que realizan su macro, pues cuando ustedes compartan la actividad práctica, si no está guardado en ese formato, yo no voy a probar, no voy a poder probar la ejecución de su macro. Bien, ustedes para guardarlo van a ir a archivo, guardar como, y acá donde van a colocar el nombre, colocan su nombre, pero en el tipo de archivo deben seleccionar el libro de Excel habilitado para macros. Bien, si no lo seleccionan esto, no van a poder, cuando cargan el archivo, yo no voy a poder ejecutar el macro y por ende no voy a poder colocar la evaluación correcta. Bien, entonces, muy importante este punto. Cuando lo guarden, ya el libro de macro va a estar guardado. Si vamos, por ejemplo, acá al área de los archivos, pueden notar incluso que este es un archivo tradicional de Excel y acá tenemos la imagen incluso distinta de un libro habilitado para macros. Bien, entonces de esta forma visualmente pueden distinguir, pueden ver la diferencia entre un archivo de un tipo y de otro. Listo. Entonces, estas son las actividades que tienen para esta semana. No lo dejen para última hora, bien, porque es mucho contenido y es importante que lo desarrollen. La fecha de compromiso nuestra es al domingo 18 a la medianoche. Por lo regular, yo empiezo a evaluar los cursos que cierran domingo, lunes a eso de 9 a 10 de la mañana. O sea que todavía tienen parte de la mañana del lunes para realizar cualquier entrega, lo que tengan algún inconveniente. Eh, yo sé que este fin de semana es largo, muchos se van de vacaciones, pero traten de no dejarlo para última hora porque eh, la idea es cerrar este ciclo lo más rápido posible. Yo tengo más tardar hasta el martes 20 para entregar este curso, como más tardar. Y si entonces así lo entienden y el departamento de capacitación así también lo entiende, puedan entonces los que aprueben, pues es prerequisito, aplicar al módulo intermedio. Bien, entonces, mientras más temprano cerremos, entonces ese proceso de apertura del siguiente módulo toma aproximadamente 10 días. Y entonces eso acorta más el tiempo de reinsertarnos en el módulo intermedio. ¿Dudas, aclaraciones, señores? Todo en orden.
Bueno, pues excelente. Para mí un placer haber estado con ustedes durante estas 3 semanas. Espero verles en la meta a todos. Recordarles nuevamente 60 mínimo para aprobar. Cualquier duda que tengan, estoy por acá para apoyarles. Y a partir de mañana va a estar disponible la grabación de este encuentro. Pasen buenas y los veo Gracias, en la meta. profe. Siempre la Gracias. orden. Gracias, May. Buenas noches para todos. Buenas noches a todos.